Para el mundo exterior, los bloques de pisos que incluían el apartamento 213 de Jeffrey Dahmer en Milwaukee no simbolizaban más que una vivienda barata y un lugar que ofrecía seguridad y refugio. Pero, ¿sabe lo que dicen de los esqueletos en el armario? Lamentablemente, Dahmer, que habitaba ese espacio, tenía muchos. Esto era más que un refugio para Dahmer. Era donde su vileza se desataba sin restricciones. He aquí los impactantes descubrimientos que el FBI hizo en el interior del apartamento de Jeffrey Dahmer. El olor de la muerte. La policía estadounidense está entrenada para poder hacer frente a cualquier situación, y durante la mayor parte de sus años de servicio se enfrenta a varias situaciones peligrosas, así como a algunos de los criminales más ruines. Sin embargo, nada podría haber preparado a los policías de servicio Robert Routh y Rolf Mueller para lo que descubrieron en el apartamento 213 de Jeffrey Dahmer, situado en el 924 de la calle North 25 de Milwaukee, Wisconsin. Alrededor de las 23:30 horas del 22 de julio de 1991, los dos agentes fueron increpados por una semidesnuda Tracy Edwards en la esquina de North 25th Street. Edwards llevaba curiosamente unas esposas en la muñeca y explicó a los agentes que un bicho raro le había secuestrado e intentado matarle. Edwards aún estaba visiblemente conmocionado por haber estado a punto de morir, pero su historia fue lo suficientemente convincente como para convencer a los agentes de que le siguieran hasta el apartamento de Dahmer para obtener algunas respuestas y al menos recuperar las llaves de las esposas. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Jeffrey Dahmer, fueron recibidos inmediatamente por el putrefacto olor a carne que emanaba de su habitación. Sin embargo, Dahmer explicó que el desagradable olor procedía de unas chuletas de cerdo que había recibido de su familia y que se habían echado a perder porque se le había estropeado la nevera. Era la misma excusa que había dado a sus vecinos en los meses previos a su detención, después de que sospecharan de las actividades de Dahmer y del constante olor desagradable que salía de su habitación. En la docuserie The Real Murder Made Me Famous, Jeffrey Dahmer, la antigua vecina de Dahmer, Vernell Bass, recordó: «El olor era tan malo que me despertó alrededor de la medianoche, o así, y fui a la puerta principal y miré en el pasillo, y esa fue la primera vez que había visto la muerte. Pude ver el hedor». Aunque los vecinos encontraban repulsivo el olor del apartamento de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie siempre había tenido una extraña obsesión con el hedor de la carne en descomposición, un hábito malsano que comenzó durante su infancia. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, hijo de Lionel Dahmer y Joyce Flint. Más tarde, la familia se trasladó a Ohio, donde pronto los lugareños empezaron a hacer espeluznantes descubrimientos en los alrededores de la casa de los Dahmer. Según los vecinos de la infancia de Dahmer, este desarrolló un gran interés por los animales muertos desde muy pequeño, empezando por los insectos, antes de pasar rápidamente a los animales atropellados, en lo que se convirtió en una inquietante tendencia diaria. Dahmer y algunos de sus amigos de la calle salían a cazar ardillas, cerdos y otros animales atropellados en las carreteras del municipio de Bath. Después, extrañamente, cortaba los animales muertos en varios trozos que almacenaba en una serie de frascos en la parte trasera de su casa familiar. En una escalofriante entrevista de 1991, un vecino declaró al Arizona Republic: «Recogía estos animales, los descuartizaba, los separaba por partes del cuerpo y los metía en tarros. La cabaña tenía toneladas y toneladas de tarros, con animales y trozos de animales, y parecía fascinado por la descomposición». Por aquella época, también hubo varios informes de gatos y perros que desaparecían misteriosamente. Como era de esperar, muchos de los chicos del barrio tenían motivos para creer que Dahmer era el responsable de la desaparición de sus mascotas, y el aterrador descubrimiento de un cementerio de animales junto a la casa de Dahmer confirmó sus sospechas. Dahmer incluso tuvo la presencia de ánimo de dejar pequeñas cruces en las tumbas, lo que hizo que el lugar fuera aún más espeluznante y provocó escalofríos entre los niños de la calle. Para añadir más horror, muchos de sus antiguos vecinos también contaron haber visto animales como ranas y gatos empalados o clavados en los árboles. Según algunos lugareños, había otros aspectos de las actividades de Dahmer en el barrio que tenían sorprendentes similitudes con el culto a una secta y, aunque era un comportamiento extremadamente preocupante para un adolescente, nadie esperaba que evolucionara hacia algo más siniestro, ni siquiera sus padres. Puede que le sorprenda, pero los padres de Jeffrey Dahmer no ignoraban la pasión mortal de su hijo.
Con solo 10 años, Dahmer dejó atónito a su padre cuando le preguntó qué pasaría si ponía huesos de pollo en lejía. Lionel respondió: «Dios, Jeff, esto es extraño. Esto es raro». Es difícil imaginar cuál habría sido la respuesta del padre de Jeffrey Dahmer a esa pregunta, pero lo que es seguro es que no le apartó de su extraña obsesión por los animales, que le llevó a matar a su primera víctima, un autoestopista, Stephen Hicks, en 1978. Este desafortunado incidente ocurrió apenas un mes después de que Dahmer se graduara en el instituto. Más tarde, a los 20 años, Dahmer se vio obligado a mudarse con su abuela paterna, Catherine Hughes, en un suburbio de Wisconsin, llamado West Allis, en el Don 3 Society S de la calle 57, tras ser licenciado con honores del ejército. Sin embargo, ese olor nauseabundo, que casi se había convertido en sinónimo de su vida, volvió a ser un problema mientras vivía con Catherine. Pero esta vez, Dahmer había pasado de experimentar con animales muertos a matar a jóvenes homosexuales, a los que solía hacer perfiles y atraer de los bares locales. Tras asesinar a los hombres, Dahmer procedía a desmembrar sus cuerpos en el sótano de su abuela, lo que dejaba un olor terrible. Aunque Catherine se quejó a Dahmer del olor que salía de su sótano, se cree que no era consciente de los atroces crímenes que estaba cometiendo su nieto justo debajo de su casa. Casi sin saber qué hacer con su hijo, los padres de Jeffrey Dahmer esperaban que Catherine pudiera sacarlo de su oscuro tobogán. Aún así, Dahmer encontró en la casa de la abuela Catherine el escenario perfecto para sus horripilantes asesinatos. Más tarde, el asesino en serie confesó haber cometido 4 asesinatos mientras vivía con su abuela. Primero, en 1987, asesinó a Stephen Tuomi en una habitación alquilada en el Hotel Ambassador. Después, ocultó el cadáver en una maleta grande y lo transportó a la residencia de su abuela, donde procedió a desmembrarlo en el sótano. 74 Polaroids de sus víctimas desmembradas. Para ser alguien que se ganó los apodos de caníbal de Milwaukee y monstruo de Milwaukee, Jeffrey Dahmer era de voz bastante suave y su carácter apacible era fácilmente desarmante. Y aunque su extraño comportamiento podía resultar desquiciante en ocasiones, nada en particular le hacía sospechoso de ser un asesino en serie en potencia para la mayoría de las personas que entraban en contacto con él. Además, aparte del hedor acre de su habitación, todo parecía normal en el apartamento de Dahmer a primera vista. Esta postura fue corroborada por algunos de los testigos que declararon durante el juicio de Jeffrey Dahmer, entre ellos el administrador del edificio de apartamentos del asesino en serie y un limpiador de alfombras. Durante el juicio, James Poets, propietario de la empresa de limpieza de alfombras contratada por Dahmer en noviembre de 1990 y junio de 1991, describió al asesino como bastante tranquilo y una persona normal y corriente. En su propio testimonio, Sopa Princeville, el administrador del edificio de apartamentos de Dahmer, señaló cómo el apartamento de Dahmer estaba siempre bien cuidado. Dijo, su apartamento era probablemente el más limpio que había visto. Además, durante una entrevista reciente con The Independent, Anne Schwartz, que fue la primera periodista en dar a conocer la historia del famoso asesino, señaló que no había nada extraño ni sospechoso en el apartamento. Dijo, me acerqué al apartamento de Dahmer y metí la cabeza porque, como periodista, quieres saber. Supongo que lo extraño era que no parecía extraño. Esta es quizá la razón menos controvertida por la que casi todo el mundo pareció aceptar la explicación de Dahmer sobre el hedor de su habitación, incluidos los 2 agentes que siguieron a Edwards de vuelta al apartamento 213. Sin embargo, aquel fatídico día, las cosas dieron un giro inesperado cuando Dahmer señaló a los agentes una cómoda de su habitación para que recuperaran las llaves de las esposas que Edwards llevaba atadas a la mano. Allí, uno de los agentes, Mueller, observó un cuchillo asomando por debajo de la cama de Dahmer, así como una cómoda abierta que contenía fotos Polaroid que mostraban a sus víctimas en diversas fases de desmembramiento. Las fotos eran tan aterradoras que los agentes se dieron cuenta rápidamente de la magnitud del mal que acababan de descubrir. Al ver que los agentes habían descubierto las Polaroids, Dahmer intentó eludir la detención, pero fue rápidamente dominado por los agentes y esposado. En el apartamento de Dahmer se recuperaron cerca de 80 fotos Polaroid que describían sus atroces crímenes a lo largo de los años.
Varias de las fotos captaban a Dahmer mientras realizaba actos sexuales con los cadáveres de algunas de sus víctimas. Otras mostraban cadáveres desmembrados, desnudos en diferentes poses. Aunque es sabido que la mayoría de los asesinos en serie siempre guardan recuerdos de la escena de sus crímenes, las Polaroids de Dahmer eran una clase diferente de maldad. El asesino en serie afirmó posteriormente que tomaba las fotos de sus víctimas como una especie de recuerdo que le hiciera compañía. También se cree que Dahmer tomaba las fotos de sus víctimas en las distintas fases del desmembramiento para poder recordar cada acto después y revivir la experiencia. A estas alturas, la explicación de Dahmer sobre el hedor de su habitación se había vuelto sospechosa. Así que, una vez asegurado por los agentes, la atención de Mueller se dirigió inmediatamente al infame frigorífico, que supuestamente producía todos los olores desagradables. Una vez que abrió la nevera, se encontró cara a cara con algo más maligno y siniestro de lo que no se dio cuenta cuando gritó horrorizado. Dentro de la nevera, encontró la cabeza recién cortada, junto con la mano y los genitales de un hombre. Viendo que finalmente estaba al final del camino, Dahmer le dijo a Mueller: «Por lo que hice, debería estar muerto». Ya abrumados por las pruebas que habían descubierto en el apartamento de Jeffrey Dahmer, ambos agentes solo llegarían a comprender la enormidad de la declaración de Dahmer cuando la Oficina de Investigación Criminal de la Policía de Milwaukee llevó a cabo un nuevo registro. Los espantosos descubrimientos del apartamento 213 conmocionaron a las fuerzas del orden, incluido el FBI, y dieron lugar a uno de los mayores circos mediáticos que el país había visto jamás. Los instrumentos de muerte de Jeffrey Dahmer se parecía más al desmantelamiento del museo de alguien que a la escena de un crimen real. Esta fue la declaración del médico forense jefe que dirigió el equipo de agentes de la ley que revolvió el apartamento de Jeffrey Dahmer en busca de pruebas de sus atroces crímenes. Junto a las escalofriantes Polaroids, la policía encontró también bocetos que mostraban los planes de Dahmer de construir un altar en su apartamento. Lo que resultaba aún más chocante eran los dibujos infantiles que mostraban exactamente cómo Dahmer quería decorar el altar con los cráneos de sus víctimas. En el boceto que mostraba el nivel de depravación en la mente de Dahmer, dos esqueletos pintados se situarían en lados opuestos de una larga mesa negra forrada con cabezas humanas decapitadas. Durante su interrogatorio, Dahmer confesó haber hecho posar para fotos a algunas de sus víctimas sobre una mesa negra que iba a formar parte de su altar. Cabe suponer que algunas de las partes del cuerpo de los hombres de esas fotos se habrían convertido en adornos del altar de Dahmer si este no hubiera sido detenido. Con un museo de pruebas en su contra, Dahmer optó por renunciar a su derecho a tener un abogado presente durante el interrogatorio. En defensa de su postura, Dahmer dijo: «Yo creé este horror, y lo lógico es que haga todo lo posible por acabar con él». Durante 2 semanas y un total de 60 horas, Dahmer llevó a los detectives Dennis Murphy y Patrick Kennedy a un oscuro viaje en el que detalló los últimos momentos de sus víctimas, al tiempo que explicaba la metodología y el motivo de sus crímenes despreciables y sin sentido. El interrogatorio también se centró en dar sentido a las pruebas recogidas en su apartamento, que incluían herramientas de Dahmer, como un taladro eléctrico Sears Craftsman, una selección de hojas de sierra, una aguja hipodérmica y un martillo. En su cuarto de baño, los investigadores también encontraron botellas de éter y cloroformo. Históricamente, estos productos químicos se han administrado como anestesia a pacientes y se convirtieron en un arma en manos de Dahmer, que los utilizaba para someter a sus víctimas y prepararlas para sus malvados experimentos. El monstruo de Milwaukee también pinchaba las bebidas de sus invitados con somníferos que los dejaban completamente indefensos. En algunas ocasiones, Dahmer esperaba a que se produjera un intercambio sexual consentido antes de proceder a drogar a sus víctimas. Otras veces, Dahmer drogaba primero a sus víctimas y luego las estrangulaba hasta la muerte antes de mantener relaciones sexuales con sus cadáveres. Durante su confesión de 60 horas, Dahmer reveló que le habían consumido sus deseos sexuales, así como su objetivo final de crear zombies o esclavos del amor. Al registrar el apartamento de Dahmer, los investigadores encontraron muestras de fragmentos de cráneo con orificios de taladro que corroboraban la inquietante obsesión de Dahmer por la lobotomía. En su confesión, Dahmer habló largo y tendido de cómo soñaba con tener a sus víctimas completamente obedientes y casi en muerte cerebral, para poder tenerlas en su casa y que hicieran todo lo que él necesitaba. Para conseguirlo, Dahmer perforaba los lóbulos frontales del cerebro de sus víctimas y les inyectaba ácido clorhídrico. Dahmer afirmó que el rudimentario procedimiento funcionó al principio,
pero que las víctimas murieron más tarde. Este fue el mismo destino que corrió la víctima más joven de Dahmer, Connerak Sinta-Somphone, de 14 años, cuando se cruzó con el asesino a última hora del 26 de mayo de 1991. Desesperado por ayudar económicamente a su familia, Connerak siguió a Dahmer hasta su apartamento después de que éste le prometiera el pago de una sesión fotográfica. Connerak no sabía que se estaba adentrando en una terrible pesadilla que acabaría cobrándose su vida de la forma más espantosa. Quizá lo más desgarrador de la historia de Connerak Sinta-Somphone es que estuvo a punto de escapar. A pesar de estar fuertemente sedado por Dahmer, Connerak consiguió salir del apartamento 213 y adentrarse en las calles de Milwaukee. En la madrugada del 27 de mayo de 1991, Sandra Smith, vecina de Jeffrey Dahmer, llamó a la policía de Milwaukee para informar de que un chico asiático corría desnudo por las calles. Según documentos judiciales, Smith le dijo al despachador: «Estoy en la 25 State y hay un joven. Está desnudo, le han dado una paliza, está realmente herido, necesita ayuda». Cuando llegó la policía, encontró al chico desnudo y sangrando a las puertas del edificio de apartamentos de Dahmer. Todos los intentos de comunicarse con Connerak resultaron infructuosos, ya que estaba muy incoherente y aturdido. Sin que los policías ni los testigos lo supieran, Dahmer ya había comenzado la primera fase de su experimento mortal con el chico cuando lo descubrieron en la calle. Durante su confesión, Dahmer reveló que en ese momento ya había perforado el lóbulo frontal de Connerak y le había inyectado ácido clorhídrico para inducirle un estado zombie. De algún modo, Connerak había logrado escapar cuando Dahmer salió de su apartamento para comprar licor. Mientras los agentes intentaban comprender la situación, Dahmer llegó al lugar y pudo convencer a la gente de que Connerak era su amante homosexual de 19 años que simplemente había bebido demasiado. A pesar de las protestas de las mujeres afroamericanas presentes en el lugar, entre ellas Smith y Nicole Childress, los agentes escoltaron a Connerak de vuelta al apartamento de Dahmer. Según Dahmer, estaba claro que los agentes no querían enredarse en un caso de disturbios domésticos homosexuales, y uno de los agentes se limitó a asomar la cabeza por el dormitorio, pero no echó un buen vistazo. Los dos agentes dijeron entonces a Dahmer que se ocupara del chico antes de abandonar el lugar, lo que permitió al desquiciado asesino terminar su carnicería, administrando una dosis mortal de ácido clorhídrico en el cerebro de Connerak. Si la policía hubiera sido un poco más minuciosa en la gestión de este incidente concreto y hubiera llevado a cabo un registro siquiera básico en el apartamento de Dahmer, habría encontrado el cadáver de la 12ª víctima de Dahmer, Tony Hughes, tendido en una habitación contigua. Lo que resulta especialmente inquietante de la historia de Connerak, sobre todo para la familia Sinta-Somphone, es el hecho de que Dahmer había sido condenado por agredir sexualmente al hermano mayor de Connerak, Somsak, con el mismo pretexto de pagar por una sesión de fotos en 1988. A pesar de recibir una larga condena, Dahmer fue puesto en libertad tras pasar solo un año en prisión. Esto ha hecho pensar a muchos que quizá Connerak nunca se habría cruzado con Dahmer si al asesino se le hubiera permitido cumplir toda su condena en prisión. Entre los varios sí de la historia de Dahmer, que en cierto modo le permitieron pasar desapercibido durante tanto tiempo, está el hecho de que la policía atendió de boquilla las llamadas de Glenda Cleveland, pidiendo una investigación adecuada de Dahmer. Cleveland era la madre de Sandra Smith, y aunque no estaba presente en el lugar de los hechos, se interesó especialmente por Connerak, llamando repetidamente a la policía para preguntarle por el caso y ser rechazada. En una de sus numerosas llamadas al departamento de policía de Milwaukee, se puede oír a Cleveland pidiendo a la policía que investigara a Dahmer. Cleveland: sí, ¿qué pasó? Quiero decir que mi hija y mi sobrina fueron testigos de lo que ocurría. ¿Se hizo algo al respecto? ¿Necesita sus nombres o información o algo de ellas? Oficial: no, en absoluto. Cleveland: no. Agente: no, era un novio intoxicado de otro novio. Cleveland: bueno, ¿qué edad tenía este niño? Agente: no era un niño, era un adulto. Cleveland: ¿está seguro? Agente: sí. Tras descubrir los carteles de persona desaparecida de Connerak Sinta-Somphone, las llamadas de Cleveland a la policía e incluso al FBI no hicieron más que intensificarse. Sin embargo, nadie atendió nunca su llamada. Durante este periodo, Dahmer pudo matar a 5 víctimas más.
Una vez más, si la policía se hubiera tomado más en serio las sospechas de Cleveland, una simple comprobación de antecedentes habría ayudado a la policía a descubrir que Dahmer había cumplido condena en la cárcel por abusar del hermano mayor de Conerak Sinthasomphone unos años antes. 11 cuerpos humanos, incluidas las partes del cuerpo y el esqueleto. Las autoridades calificaron el apartamento de Jeffrey Dahmer de fábrica de asesinatos por la increíble cantidad de herramientas que se encontraron en su interior. Pero para mucha gente, el apartamento 213 era más bien un cementerio interior, debido a la enorme cantidad de cadáveres y partes humanas mutiladas que se recuperaron en él. Según los archivos del FBI, en la habitación se encontraron los cadáveres de 11 personas, un torso y una bolsa con partes humanas congeladas en el fondo del congelador de Dahmer, 2 corazones humanos y parte de un brazo guardado en bolsas de plástico encima de los estantes del frigorífico. También encontraron 2 esqueletos completos, 2 penes cortados, un cuero cabelludo momificado, un par de manos cortadas, así como 3 torsos más dentro de un bidón azul de 57 galones. Por último, los investigadores encontraron 4 cabezas humanas decapitadas en la cocina de Dahmer, una bandeja con goteos de sangre dentro del frigorífico y 7 cráneos, algunos de ellos blanqueados o pintados, en el dormitorio y el armario de Dahmer. Los cementerios son uno de los lugares más espeluznantes para la mayoría de la gente, por el miedo a los fantasmas, y también es un recordatorio de la inmortalidad del hombre. Curiosamente, ninguna de las 2 cosas se aplicaba a Jeffrey Dahmer, que se consideraba a sí mismo un guardián de la mortalidad, o una parca improvisada que despachaba a sus víctimas al más allá a voluntad. Y como a todo campeón le gustaba exhibir sus trofeos en habitaciones especiales, Dahmer prefería tener a sus víctimas muy cerca de él, llegando incluso a comerse a algunas de ellas. Sí, Dahmer se ganó el apodo de caníbal de Milwaukee tras confesar que se comió a 2 personas durante su reinado de terror. Dahmer afirmó que la primera vez que probó a comer carne humana fue simplemente por curiosidad, pero que posteriormente se convirtió en algo compulsivo. Admitió además que cocinaba los cuerpos de sus víctimas con sal y pimienta y añadía condimentos para darles sabor. Según las pruebas reunidas por los investigadores, la mayoría de los asesinatos y experimentos con los cuerpos de sus víctimas tuvieron lugar en el dormitorio y la cocina de Dahmer. En su dormitorio, los investigadores encontraron una pared manchada de sangre que apuntaba a actividades delictivas que tenían lugar en la habitación. En una inspección posterior, los investigadores descubrieron que el colchón de la habitación estaba empapado de sangre. Dahmer también convirtió sus cómodas y su armario en almacenes improvisados para guardar diversas partes humanas, mientras que el frigorífico cumplía una función similar en la cocina. En varias ocasiones, el depravado asesino había atribuido el olor de su apartamento a un congelador desenchufado, pero los investigadores no tardaron en descubrir que no era así. En realidad, el congelador se utilizaba como almacén de las partes desmembradas de los cuerpos de sus víctimas, que planeaba utilizar para su altar o cocinar a voluntad. Tras el insólito descubrimiento en el interior del apartamento de Jeffrey Dahmer, las autoridades policiales se enfrentaron a la ardua tarea de identificar los 11 cadáveres encontrados en el interior del apartamento. Aunque el mal estado de las partes del cuerpo hizo casi imposible la identificación de los cadáveres, las confesiones de Jeffrey Dahmer, junto con las identificaciones personales de las víctimas que Dahmer guardaba como recuerdo, ayudaron a los investigadores a identificar a los 17 hombres asesinados por el asesino en serie. Según su propia confesión, el primer asesinato de Dahmer, Stephen Hicks, tuvo lugar en 1978, cuando aún vivía en casa de sus padres en Ohio. Pasaron otros 9 años, septiembre de 1987, antes de que Dahmer matara a su segunda víctima, Stephen Tuomi. El espantoso asesinato tuvo lugar en una habitación de hotel, pero Dahmer siempre mantuvo que no recordaba cómo había sucedido. Dijo a la policía que solo pretendía drogar y agredir sexualmente al joven de 24 años, pero no matarlo. Según los informes de la policía, Dahmer dijo que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Aún así, eso no impidió que el monstruo de Milwaukee llevara el cuerpo de Tuomi en una maleta al sótano de su abuela, donde se masturbó sobre el cadáver y se deshizo de las partes desmembradas del cuerpo. Curiosamente, decidió conservar la cabeza de Tuomi durante varias semanas después del asesinato. Dahmer confesó más tarde que, tras su segundo asesinato, se desató el monstruo que llevaba dentro y se entregó por completo a sus oscuros deseos. Durante una entrevista en la cárcel a principios de los 90, Dahmer dijo: «Fue entonces cuando la obsesión se desató por completo.
Después de la segunda vez, parecía que la compulsión por hacerlo era demasiado fuerte y ni siquiera intenté detenerme después de eso. Y no tardó mucho en volver a atacar. Mató a su tercera víctima, Jamie Doxtator, el 18 de enero de 1968. En los 3 años siguientes, Dahmer mató a 15 personas más, en una matanza sin precedentes que conmocionó a toda América. A medida que Dahmer avanzaba en sus asesinatos, su modus operandi adquirió un matiz ritual, que incluía el uso de sustancias químicas para disolver los cuerpos de sus víctimas y, en ocasiones, incluso comer carne humana. Dahmer también practicó burdas lobotomías a algunas de sus víctimas, como Errol Lindsay y Conrad Sinta-Somphone. Dahmer perforaba el cráneo de sus víctimas e inyectaba ácido clorhídrico en el cerebro. Ambos casos resultaron infructuosos y las víctimas acabaron muriendo, pero eso solo aumentó la sed de sangre de Dahmer. 3 torsos humanos disolviéndose en ácido clorhídrico. A lo largo de los años, el mundo ha conocido a varios asesinos en serie, pero lo que hace que Jeffrey Dahmer destaque en la lista no es realmente el asesinato, sino lo que elige hacer antes y después de quitar la vida a sus víctimas. La mayoría de los asesinatos de Jeffrey Dahmer fueron calculados, ya que prefería cebarse con víctimas situadas en los márgenes de la sociedad, dadas al crimen o alejadas de su familia, lo que hacía que su desaparición pasara fácilmente desapercibida, y al mismo tiempo aseguraba que Dahmer no tuviera probabilidades de ser atrapado. El modus operandi de Dahmer consistía en atraer a sus víctimas a su apartamento con la promesa de dinero o sexo. Luego les ofrecía bebidas con drogas y las estrangulaba hasta la muerte mientras estaban inconscientes. Excitado por la muerte de sus víctimas, Dahmer practicaba actos sexuales con los cuerpos sin vida. Además, guardaba partes de los cuerpos y fotografías que mostraban el proceso de desmembramiento como recuerdo para ayudarle a revivir la experiencia después. En algunos casos, Jeffrey Dahmer se comía a sus víctimas y sus apodos más populares, el caníbal de Milwaukee y el monstruo de Milwaukee, eran fieles reflejos de la maldad que personificaba. Dahmer repitió estas secuencias de acontecimientos en la mayoría de sus asesinatos, incluido el primero que cometió cuando tenía 18 años. Por aquel entonces, Dahmer acababa de graduarse en el Instituto de River y vivía temporalmente solo tras el divorcio de sus padres. Su madre se había mudado de la casa familiar con David Dahmer, el hermano pequeño de Jeffrey Dahmer, mientras que su padre se alojaba en un motel cercano. La libertad y la soledad permitieron a Dahmer consumirse por completo en sus oscuras fantasías, que pronto se manifestaron en la realidad cuando recogió a Stephen Hicks, un autoestopista de 18 años, en junio de 1978. Los 2 adolescentes regresaron a casa de los padres de Dahmer, donde este emborrachó a Hicks, y cuando el autoestopista intentó marcharse, le golpeó en la cabeza con una barra antes de estrangularlo, hasta matarlo. En una confesión, Dahmer explicó la razón de sus acciones, diciendo no quería que se fuera. Dahmer desmembró el cadáver de Hicks, envolvió las partes del cuerpo en piezas de plástico y las enterró en el patio trasero de la casa de sus padres. Más tarde, Dahmer exhumó los restos de Hicks y peló la carne de los huesos con ácido. Después aplastó los huesos con un mazo y arrojó los restos por un barranco boscoso. En 1991, Dahmer fue finalmente capturado y los investigadores empezaron a buscar pruebas en su apartamento. Sin conocer en absoluto la oscura historia y el modus operandi de Dahmer, los investigadores se sintieron atraídos por un bidón azul de 57 galones que había en el dormitorio de Jeffrey Dahmer. No era habitual ver un bidón así dentro de un dormitorio, y lo que resultaba aún más sorprendente era el desagradable olor que parecía provenir del interior del bidón. Cuando abrieron el tambor, el contenido dejó a todos completamente horrorizados. Dentro del bidón había 3 torsos humanos disolviéndose en ácido. Aparte del hedor ofensivo que salía del bidón, la sangrienta imagen de 3 torsos en diversos grados de descomposición era un espectáculo espeluznante. Era imposible imaginar cómo un ser humano podía sentirse tan cómodo llevando a cabo experimentos tan malvados con un semejante. Pero Dahmer no era un ser humano corriente. Era un asesino a sangre fría que solo existía para sus impíos placeres. Por eso, no sorprendió tanto que la policía describiera más tarde a Dahmer como una persona carente de emociones, mientras relataba los detalles de sus atroces crímenes. Hablando claro, un subjefe de la policía de Milwaukee dijo que la compostura casual de Dahmer, mientras hablaba de sus víctimas, era tan relajada que casi parecía que estuviera haciendo la simple tarea de servir un vaso de agua. Habla de matar gente como si fuera servir un vaso de agua. Esto no estaba tan lejos de la verdad.
Después de matar durante la mayor parte de su vida adulta, si no toda, la muerte se había convertido en algo natural para Dahmer, y también se había convertido en un maestro a la hora de encubrir sus crímenes. Una vez que Dahmer terminó de disolver las partes desmembradas del cuerpo en el bidón lleno de ácido, sacó los huesos y los conservó en formol. Luego, tiró el contenido restante del bidón por el retrete. Cualquier parte carnosa del cuerpo que Dahmer decidiera no disolver en ácido, se deshacía de ella comiéndosela. Frío, despreciable y genuinamente malvado, estas son solo algunas palabras que describen acertadamente lo que Jeffrey Dahmer representaba. Miller, uno de los policías que detuvo al asesino en su apartamento, dijo supuestamente que Dahmer le daba escalofríos. Este sentimiento era compartido por varios otros policías de la época, pero no muchos de ellos fueron tan abiertos como Mueller para admitirlo públicamente. Y aunque la detención de Dahmer supuso un gran alivio para Mueller, no pudo decirse lo mismo de John Balcerzak y Joseph Grabish, los dos agentes que acudieron a la llamada de socorro relativa a Conerak Sintasomphone el 27 de mayo de 1991. Al hacerse pública la información relativa a la naturaleza de los crímenes del asesino, el Departamento de Policía de Milwaukee fue puesto en el punto de mira por todas las razones equivocadas, lo que hizo imposible pasar por alto la culpabilidad de los dos agentes en la muerte de Conerak. El jefe de policía de Milwaukee, Philip Areola, acabó despidiendo a los dos agentes por incumplimiento de sus obligaciones. Areola reprochó a los agentes que no identificaran a Conerak, que ignoraran las declaraciones de los testigos y que no pidieran consejo a sus superiores. Los agentes optaron por impugnar su despido y posteriormente fueron readmitidos por orden judicial. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992 y aunque había confesado los crímenes durante el interrogatorio policial, inicialmente se declaró inocente. Más tarde, cambió su declaración a culpable y su equipo de defensa intentó argumentar locura como razón de sus terribles crímenes. Sin embargo, el 15 de febrero de 1992, el jurado no aceptó las alegaciones de locura de la defensa y lo declaró culpable de todos los cargos. Posteriormente, fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y a una 16ª condena adicional en mayo de ese año. A Jeffrey Dahmer le resultó fácil adaptarse a la vida en prisión y pareció dar un giro cuando abrazó el cristianismo y acabó siendo bautizado por un lugareño. Sin embargo, la muerte le llegó más pronto que tarde a manos de su compañero de prisión, Christopher Scarver, el 28 de noviembre de 1994. Scarver golpeó brutalmente a Dahmer hasta matarlo con una barra de metal en la sala de pesas de la prisión y afirmó que Dios le había dicho que lo hiciera. Muchos años después, en una entrevista con The New York Post, Scarver explicó por qué había matado a Dahmer y afirmó que no solo le parecían inquietantes sus crímenes, sino que también le molestaba la costumbre del asesino de burlarse de los demás reclusos con miembros que había fabricado con la comida de la prisión. Para más contenido como este, haga clic en los vídeos que aparecen en su pantalla ahora.